Anne es una joven monja que cree devotamente que realizar exorcismos es su vocación. En su niñez vivió momentos horribles gracias a su madre, quien supuestamente sufría de esquizofrenia y en sus ataques la agredía. Sin embargo, Anne tenía claro que ella estaba siendo atormentada por algo más. Tenía claro que estaba poseída por un demonio. Precisamente gracias al aumento global de posesiones demoníacas, el Vaticano abrió escuelas de exorcismo fuera de Roma por primera vez en la historia. No obstante, el campo era exclusivo para los sacerdotes, mientras que las monjas solo podían prestar servicio de asistencia cuidando a los pacientes, teniendo prohibido exorcizar. Anne ejercía esa labor en una escuela de Boston y a pesar de lo que mencioné anteriormente, se infiltraba en las clases de exorcismo impartidas por el padre Quinn, quien la verdad no tenía problemas con que ella aprendiera, a diferencia de las otras hermanas de la escuela, quienes estaban convencidas de que como monjas, su única tarea era rezar y tener misericordia por las almas que estaban siendo torturadas. Un día, mientras Anne aseaba a un paciente, este tarareó una canción que su madre solía cantar cuando la agredía. Extrañada, ella le preguntó de dónde la conocía y el hombre le respondió: "Te estuvimos esperando". Anne intentó escapar de la habitación, pero la puerta se cerró sola, entonces volteó y... Poseído, el paciente agarró a la monja por los brazos y bailó con ella mientras la canción sonaba de fondo hasta que lo empujó y de esa forma volvió a la normalidad. Buscando protegerla del mal, el padre Quinn habló con el cardenal de la escuela y obtuvo el permiso para que estuviese en sus clases por un par de meses. En su primer día la llevó junto a los otros estudiantes a lo que denominó como la Boca del Infierno, una zona subterránea en donde se encontraban los casos de posesión avanzada. Ahí seleccionó al padre Dante y al padre Raymond para que le hicieran un exorcismo a Natalie, una niña de apenas 10 años. Por algún motivo, Anne se mostraba bastante preocupada por lo que pudiese pasar con la pequeña y esto iba más allá de su empatía o sensibilidad, pero pronto entenderán por qué. La cosa es que Dante y Raymond intentaron hacer el exorcismo, pero el demonio no cedió y simplemente pasó de ellos para acercarse a la ventana, posicionarse frente a la monja y decirle: "Déjame entrar". Además, hirió gravemente las manos de su anfitrión tras ponerlas sobre sus ojos. El padre Quinn intentó hacerse cargo del exorcismo, pero el demonio pudo deshacerse de él fácilmente. Por lo tanto, Anne entró y sin tomar en cuenta las escrituras de la Biblia logró ahuyentarlo, aunque solo por unos segundos. De un momento a otro, el cuerpo de la niña cayó al suelo y el demonio la hizo aspirar su propio cabello. Sin embargo, al final el padre Quinn y Anne consiguieron deshacerse de él usando la palabra de Dios. Esa misma noche, la monja visitó a la niña, quien le contó que tuvo una pesadilla en la que varias personas le estaban gritando a la voz que le decía, prometía y mostraba cosas malas. Mientras hablaba, se quedó dormida, así que Anne intentó despertarla. Natalie no había sido purificada. Según el padre Quinn, su caso estaba muy lejos de llegar a eso y realmente estaba más cerca de convertirse en uno terminal, por lo tanto podía ser trasladada al Vaticano. Anne no quería que eso ocurriera porque sentía que había establecido un vínculo con la niña, entonces buscó entre los archivos secretos de la escuela para saber qué era lo que pasaba con los casos terminales y descubrió que prácticamente todos terminaban en decesos. Solo encontró uno en el que la paciente fue dada de alta, pero su estado mental se deterioró hasta el punto en el que se hacía daño a sí misma porque sentía que no merecía el perdón de Dios. Ella le comunicó esto al padre Quinn y le pidió que no la trasladaran. Sin embargo, este le respondió que debían hacerlo si era necesario, porque de lo contrario podía representar un peligro demasiado grande. Además, le pidió que dejara de desobedecer a la iglesia para seguir su propia voluntad, porque podía terminar sola, perdida en las tinieblas. Dante escuchó todo lo que dijo Anne y para ayudarla a demostrar que no era necesario un traslado le pidió que le hiciera un exorcismo a su hermana Emilia, quien quedó embarazada tras sufrir una violación, razón por la cual abortó y desde entonces ha estado poseída. Él intentó hacer que la admitieran como paciente en la escuela, pero la iglesia se negó porque el tema de su aborto era algo muy delicado. Así que después de ver lo que pasó con Natalie cuando intentaron exorcizarla, se dio cuenta de que su compañera tenía un don. Ella logró ahuyentar al demonio sin emplear la palabra del Señor. Lo único que hizo fue dirigirse al anfitrión y a pesar de que fue solo por unos segundos, lo logró. Por lo tanto, él decidió confiarle la vida de su hermana, para así salvar también la de la niña. Anne accedió y acompañó a Dante a su casa para llevar a cabo la tarea. No obstante, esto fue lo primero que le dijo el demonio.
Sabes cómo se siente tener una vida creciendo dentro de ti. La panza de Emilia se agrandó y dentro de ella se veía una pequeña mano, además estaba sufriendo por el dolor. Sin embargo, gracias a los rezos de su hermano y las palabras de la monja que para ser específico le dijo que no podía negar el amor que Dios sentía por ella por lo que le pasó y que debía confesarse para ser perdonada, el demonio se fue. El exorcismo fue un éxito. Al rato, Anne le confesó a Dante que quedó embarazada a los 15 años y que por ese motivo el demonio dijo lo que dijo. Él le preguntó qué había pasado con el bebé y ella respondió que gracias a su embarazo fue echada de su hogar sustituto y terminó quedándose en el convento de Santa María. Ahí tuvo a su hija, pero a los pocos días de su nacimiento las hermanas la dieron en adopción, evento que se ha reprochado todos los días de su vida. La cuestión es que al día siguiente el cardenal la convocó inesperadamente para informarle que la hermana de Dante se había suicidado. Realmente el exorcismo no había funcionado, pero el diablo le hizo creer que sí para llevarse la vida de Emilia, y por ese motivo fue enviada de regreso al convento de Santa María. Sin embargo, no todo eran malas noticias, ya que a los pocos días le informaron que le habían dado de alta a Natalie y que ya estaba en casa con su madre, cosa que la alegró muchísimo. Pero lamentablemente eso se derrumbó al día siguiente porque Dante le informó que sufrió una recaída en la que murieron 2 camilleros y un sacerdote y que por ese motivo la aislaron en una celda en el edificio principal de la escuela. Ya no sería trasladada al Vaticano porque no había tiempo, le quedaban pocas horas de vida. Antes de ser llevada a la celda, la niña le entregó un rosario con una chapa que decía Hermanas Santa María, rosario que él le entregó a Anne, y de esa forma ella descubrió algo que cambiaría todo. El día en el que dieron en adopción a su hija, Anne envolvió ese rosario alrededor de su brazo y eso daba a entender solo una cosa: Natalie era su hija. Aparte, también comprendió que el demonio que atormentó a su madre era el mismo que estaba atormentando a la pequeña, esto con la finalidad de poseer a quien ha sido su verdadero objetivo desde hace años, Anne. Tal vez la quería porque se podía percibir fácilmente que era una fuerza del bien. Nunca se explica con exactitud, pero la cuestión era que la quería a ella. Rápidamente la monja se coló en la escuela junto a Dante para exorcizar a la niña y salvarla, cosa que el padre Raymond y otros 2 sacerdotes ya estaban intentando hacer. No obstante, el demonio los asesinó con mucha facilidad y obtuvo vía libre hacia Anne, quien permitió que éste se trasladara a su cuerpo para evitar que matara a su hija, aunque la verdad eso no fue un impedimento. Una vez dentro de ella, el demonio estuvo a nada de ahogar a Natalie en un pozo de agua bendita, pero después de una lucha interna en la que usó todas sus fuerzas, Anne no lo permitió, y en cambio logró liberarse del demonio antes de caer en el agua. Finalmente todo había terminado, ella y Natalie estaban fuera de peligro. Después de todo eso, la niña fue dada de alta y se fue de la escuela junto a su madre adoptiva, mientras que Anne fue premiada por sus superiores con una beca de exorcismo en el Vaticano, convirtiéndose así en la primera mujer con tal honor, y antes de partir, el padre Quinn le dio un último consejo. Ten cuidado, ahora que conoces al diablo, el diablo te conoce a ti. En lo que iba de camino al aeropuerto, Anne se dio cuenta de que una mujer la estaba observando fijamente a lo lejos. En ese momento, el conductor la llamó por su nombre, entonces ella intentó escapar del vehículo, pero... Cuando volteó, notó que el conductor ahora estaba sentado a su lado, así que se armó con su crucifijo para volver a batallar contra el mal, y así es como termina Reza por el Diablo. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que dejes tu like, hagas un comentario y te suscribas al canal, para que así YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas. Y si quieres que resuma alguna película o serie en específico, también puedes hacérmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.